hermanos, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, este es nuestro texto que hemos estado estudiando en el último tiempo. Como bien sabemos, es un estudio correlativo, es un estudio sistemático y al mismo tiempo expositivo de 1 Corintios, y en el capítulo 12 nosotros empezamos a hablar de lo que dice el texto respecto a los dones espirituales, que es uno de los temas más controversiales en la historia de la Iglesia probablemente, y particularmente del siglo XIX en adelante se acentuó mucho más todavía esta controversia. Nosotros hemos visto ya varias cosas en relación a eso, y yo quisiera quizás hacer una pequeña introducción para poder mostrar que los dones espirituales no son para todo el mundo, y no todo el mundo posee dones espirituales, en el sentido de que a veces damos por hecho algunas situaciones, y personas que están de visita probablemente entre nosotros, que no tienen una vida de iglesia como tal, pueden confundirse quizás en relación a esto. Y por eso es bueno quizás mostrar que todas las personas de todos los tiempos, de todas las épocas, sin distinción, tienen talentos naturales con los cuales Dios los ha creado. Pero solamente los creyentes en Cristo, solamente aquellos que han llegado a través del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo a los pies del Señor, reconociendo su señorío sobre sus vidas y viviendo en función de ellos, son los que tienen dones espirituales. Es decir, los dones espirituales son exclusivos para la iglesia, para cada uno de los creyentes de la iglesia del Señor Jesucristo. Todos tenemos talentos naturales, pero no todos dones espirituales. Solamente los creyentes, los que pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo. Pablo le escribe a una iglesia precisamente de Corinto, de ese lugar del sur de Grecia, donde Pablo había establecido una iglesia por medio de la predicación del mensaje de la cruz, como dice en el capítulo 2, versículos 1 al 5, no sabiendo otra cosa entre ellos más que a Cristo y a este crucificado, no llegando con palabras persuasivas de humana sabiduría a ellos, sino en el poder del Espíritu Santo por la proclamación de la obra suficiente, consumada, definitiva del Señor Jesucristo en la cruz. Esta iglesia había sido establecida sobre fundamento sólido entonces, y por consiguiente cada uno de estas personas que había creído en Cristo tenían y habían sido capacitados, dotados sobrenaturalmente por Dios, eso es lo que implica los dones espirituales, para poder servir en el ministerio de la iglesia. Un servicio que era hacia otros. Recordemos lo que vimos la semana anterior, era para provecho, no para provecho de sí mismos, sino para provecho de otros en el contexto de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y además, estos dones tenían una procedencia, un origen común, que era el Dios Trino. Recuerdan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De allí vienen los dones espirituales, y es el Espíritu Santo el agente principal en ese sentido en la Trinidad, que Él es el que dota y capacita al cuerpo de Cristo, a los diferentes miembros del cuerpo de Cristo para el servicio en la obra, y que es el poder de Dios que se manifiesta a través de esos dones espirituales, de tal manera que por eso la iglesia tiene que valorar lo que significan estos dones espirituales y usarlos consecuentemente para el propósito para el cual fueron dadas, que como dijimos la semana pasada en el versículo 7 lo resume: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para que la iglesia se mantenga en unidad, para que la iglesia en esa unidad crezca, sea fortalecida y cumpla el propósito por el cual fue establecida por el Señor Jesucristo. La iglesia no fue establecida para cumplir una serie de rituales ceremoniales, sino para poder vivir una relación viva, genuina, con la cabeza que es el Señor Jesucristo, y en ese sentido, dotado y capacitado con estos dones, pueda entonces hacer lo que Dios le encargó que hiciese. Y ahora nosotros vamos a pasar al versículo 8 al 11, porque allí el apóstol hace una enumeración, un listado de algunos dones espirituales. Esto hay que recalcarlo, no es una enumeración exhaustiva, sino que es una enumeración general de dones espirituales para dar a conocer la diversidad de estos dones, es decir, la diversidad de la capacitación sobrenatural que Dios da a la iglesia en las diferentes funciones que cada uno ha de cumplir.
Versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Allí está el listado de dones, que como dije no es exhaustivo porque Romanos capítulo 12 tiene otra vez otro listado de dones que no aparecen aquí, y también Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11 también habla un poco de los dones espirituales, de tal forma que el apóstol quiere mostrar la diversidad dentro de la unidad. La iglesia se mantiene unida por la obra del Espíritu Santo, la iglesia se edifica por el poder del Espíritu Santo, pero dentro del cuerpo hay diversidad de dones, como más adelante Pablo va a decir, porque hay también diversidad de funciones. En el cuerpo, cada uno de los miembros cumple una función distinta, pero todo contribuye al fortalecimiento del cuerpo. De tal manera que, entonces, no es que el apóstol Pablo aquí esté diciendo, bueno, ahora vamos a ver el don, por ejemplo, de palabra de sabiduría, y luego el don de palabra de ciencia, y vamos a examinarlo y detallar cuál es la función, cómo se ejecuta, cómo se ejerce. No se trata de eso, sino que es simplemente una generalización que él va a hacer. Y como dije la semana anterior, debemos ir al texto sin prejuicio de ningún tipo para que no seamos nosotros los que metamos nuestro pensamiento al texto, sino que sea el texto el que nos diga qué es lo que quiere decir, cuál es el propósito por el cual nos fue dado. Vamos a orar un momento para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Tu palabra, Señor, es la única verdad absoluta que existe en medio de un mundo donde no existen los absolutos para la sociedad, en medio de un mundo donde todo es relativo. Tu palabra es absoluta porque tú eres un Dios que no cambia, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso, al ir a tu palabra, queremos que tú nos enseñes, queremos que tú nos guíes, que tú nos corrijas, quizás preconceptos equivocados que hay en nuestra cabeza. Queremos rogar que tu Espíritu sea, Señor, el que nos dirija a toda verdad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Pablo, como dije, nos da una detallada explicación de cómo deben funcionar los dones espirituales mencionados aquí. Más bien su propósito es ejemplificar la variedad o diversidad de los dones dados a la iglesia para provecho. Algunos estudiosos califican algunos dones como relativos, como es el caso del pastor Robert Thomas, por ejemplo, que es un pastor en el día de hoy y enseñando en el seminario de John MacArthur en Estados Unidos, en el Master Seminary, y él dice que se puede hacer una calificación como dones revelatorios, los de la lista que aparece aquí, o de revelación, y dones confirmatorios, o que tienen el propósito de confirmar algo, como en este caso sería el mensaje, la predicación de la palabra de Dios. Por otro lado, John MacArthur dice que en esencia existen dos tipos de dones, los permanentes y los temporales. Permanentes y los temporales. Los primeros, es decir, los permanentes, sirven para la edificación de la iglesia, y mientras la iglesia dura, entonces esos dones se van a manifestar en el contexto de la iglesia, porque tienen el propósito de edificarla. Y el segundo tipo de dones, que son los temporales, fueron dados para la confirmación de la palabra de Dios o para corroborar, ¿verdad?, que ellos estaban predicando efectivamente la palabra de Dios. Los primeros, los dones permanentes, están continuamente ejerciéndose dentro de la iglesia a través de la historia de la iglesia, mientras que los segundos cesaron cuando cumplieron su propósito de confirmación de la palabra en el primer siglo. En este sentido, los dones de revelación, los dos que vamos a ver al principio, tienen que ver con
una categoría especial por cuanto tuvieron su tiempo particular en ese momento cuando se dieron para cumplir un propósito específico en la naciente iglesia del Señor Jesucristo. Aquellos que fueron dados directamente por Dios, por revelación directa, son los primeros dos dones que aparecen aquí. Por ejemplo, estos que aparecen en el versículo 8, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Estos dos dones fueron dados para revelar directamente la voluntad de Dios en casos específicos o generales respecto de la iglesia. Dios transmitía algunas cosas por medio de hombres escogidos a la iglesia, y estos son los que se revelan en estos primeros dos dones. Los otros 5 que vienen a continuación, los de fe, de sanidad, de milagro, de profecía y discernimiento, el doctor Thomas lo llama dones confirmatorios, llamados así porque estos confirmaban delante de los hombres revelaciones dadas divinamente, de modo que la segunda categoría de los dones confirmaba la primera, es decir, estos últimos 5 confirman lo primero, que es la revelación de la voluntad de Dios específica en un momento definido en los primeros tiempos de la iglesia. Y la tercera categoría, y estas son las 3 formas en que nosotros para nuestro estudio vamos a dividirlo, la tercera categoría también es confirmatoria, que son lenguas e interpretación de lenguas. Pero es diferente a las anteriores, es decir, a milagros, sanidades, profecía y discernimiento, en el sentido de que esta última, en lenguas e interpretación de lenguas, se daba en una situación específica, de tal manera que la persona que hablaba muchas veces ni siquiera sabía qué es lo que estaba diciendo. Sin embargo, las otras personas, porque hablaban el lenguaje de otras personas desconocido para el mismo que hablaba, podían entenderlo claramente. Por tanto, esta es una de las cosas que me parece importante clarificar en principio. Y aquí hay una cosa más interesante todavía, es el hecho que contextualmente la iglesia de Corinto estaba manifestando, estaba dando primacía a estos dones precisamente que el apóstol Pablo enlista aquí, porque eran mucho más externamente, mucho más visibles. De tal forma que ellos, por su inmadurez espiritual, como se refleja en toda la carta, y en la segunda carta también a los Corintios, muestra que estas personas estaban pretendiendo manifestar ciertos dones que eran mucho más visibles, mucho más palpables a la gente, con el propósito de autoproclamación, es decir, de mostrarse como personas más espirituales y ser de esa manera hacer divisiones dentro de la iglesia. Ese, recuerden que es el problema básico por el cual el apóstol tiene que ordenar las cosas en cuanto a los dones espirituales dentro de la iglesia de Corinto. Por consiguiente, entonces el listado del apóstol Pablo parece estar dirigido también por la preponderancia que le daban a estos dones los corintios, y para poder entonces corregirlos en relación a la manera en que debían ser usados en el culto cristiano. Vamos a ir a la primera categoría, los dones de la mente, le llama también el doctor Thomas, vamos a usar mucho de su material, los dones de la mente. ¿Por qué? Porque son palabra de sabiduría y palabra de ciencia, los dos primeros que vamos a profundizar un poco más. Aquí hay diferentes percepciones. Yo he leído otras personas que tienen una perspectiva un poco diferente, no contradictoria, pero sí un poquito diferente quizás a lo que vamos a enseñar en este momento. Sin embargo, me parece que esto es lo más evidente, lo más lógico, lo más cercano al texto bíblico. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Eso es lo primero que dice. Es evidente que siendo un don, y aquí es donde yo tengo este concepto, porque la Biblia es bastante clara en ese sentido, no puede referirse a la sabiduría en sentido amplio, sino restringido. Es un don sobrenatural dado a personas específicas en la iglesia primitiva, y en consecuencia no puede ser equivalente a los conceptos de sabiduría que se mencionan en la Escritura. Por ejemplo, Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala
a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, ¿verdad? Pero ahí está hablando de la sabiduría en términos generales. Todo creyente debe ser sabio. Todo creyente está llamado a escudriñar las Escrituras, a llenarse de ellas y a interpretar la realidad a través de las Escrituras. Esa es la sabiduría aplicada. Pero eso es para todo creyente. Pero aquí está hablando de dones específicos. Por consiguiente, no puede referirse en términos generales a lo que implica la sabiduría, sino que tiene que ver con dones particulares que fueron dados a personas específicas dentro de la iglesia primitiva. No podríamos decir que la sabiduría como general puede ser un don, ¿cierto? Aunque sabemos que procede de Dios, pero sí el don específico de la sabiduría es del cual habla aquí la Escritura. Palabra de sabiduría. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 2, por favor, porque allí el apóstol va a hablar mucho sobre la sabiduría humana versus la sabiduría divina, pero en estos versículos 6 al 13, capítulo 2, versículos 6 al 13, va a decir algo que es mucho más profundo y me parece que tiene que ver precisamente con lo que significa este concepto del don de la sabiduría o de palabra de sabiduría. Versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, dice Pablo. Sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué significa? Que algo que estaba oculto y que solo podía ser conocido si Dios lo revelaba, si Dios lo daba a conocer. De tal manera que Pablo está hablando aquí de una revelación particular, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Fíjense cómo el apóstol es muy específico. Por el Espíritu. Es una revelación especial por el Espíritu Santo a ellos. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiero recalcar algunas frases. Hablamos sabiduría, versículo 6, sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, pero Dios nos la reveló a nosotros. Es evidente que Pablo no se estaba refiriendo a la sabiduría en general, sino específica, la que es revelada directamente por Dios, aquella que Dios les había concedido a ellos con el fin de ser transmitida a otros. Como bien menciona John MacArthur en este texto, obviamente se estaba refiriendo a la revelación de las Escrituras, de la palabra de Dios. Recuerden que cuando Pablo escribe, por ejemplo, a los Corintios, no existía todavía ningún escrito del Nuevo Testamento. Ningún escrito del Nuevo Testamento había sido redactado. De tal manera que, ¿cómo venía eso? ¿Cómo podían redactar el Nuevo Testamento? Obviamente por la inspiración del Espíritu Santo, es decir, por revelación directa de parte de Dios. De tal forma que eso implica que el Señor escogió a algunas personas en particular en la iglesia primitiva, especialmente a los apóstoles, y les reveló su voluntad específica para que ellos pudiesen redactar, escribir todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Aún los evangelios, que son recopilaciones de datos ciertos respecto a lo que el Señor Jesucristo había hecho, fueron también inspiradas o reveladas por el Espíritu Santo para que pudiesen dar a conocer adecuadamente la historia del Señor Jesucristo, quién era, qué hizo, cómo actuó mientras estuvo en la tierra. Y las epístolas es la aplicación de la obra del Señor Jesucristo
a la práctica, lo que debemos ser. Es decir, entonces es mucho más imperativo su mensaje. Por tanto, el apóstol Pablo está hablando de esa sabiduría, palabra de sabiduría en ese sentido específico, que como dije venía de parte de Dios para revelar ciertas cosas que como dice el texto ahí estaban ocultas, la sabiduría oculta, dice, para que pudiesen entonces ellos escribir esto que nosotros tenemos hoy, que es la palabra de Dios. Ahora, mucha de la revelación que se dio de esa manera, entregada de este modo, fue registrada en las Sagradas Escrituras, como acabamos de decir, mientras que otra tenía el objetivo de ser provechosa para las circunstancias particulares de los cristianos, de las primeras iglesias. Esta era una necesidad cuando las Escrituras aún no habían sido redactadas. Recordemos que ese es el contexto de todos los libros del Nuevo Testamento prácticamente. Pablo tenía este don, eso es evidente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro lo reconoce. Vamos por favor a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Aquí es Pedro hablando de los escritos de Pablo. Y él reconoce que Pablo, lo que él escribía, había sido revelado evidentemente por Dios. 2 de Pedro 3, 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según, miren lo que dice, la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro estaba hablando de los escritos de Pablo, que ya a la fecha en que Pedro está escribiendo, ya circulaban en la iglesia primitiva. De tal manera que Pedro está diciendo que Pablo escribió con esa sabiduría que le fue concedida, que le ha sido dada. Ha escrito, obviamente, sus cartas, algunas de sus cartas al menos que estaban circulando en ese tiempo. De tal manera que Pablo sí tenía ese don, sin duda. Pedro también. Y así los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento necesitaban esa revelación de parte de Dios. Nosotros vemos ahora, y nos cuesta entender un poco esto porque miramos atrás retrospectivamente, pero siempre miramos con la Biblia en la mano. Es decir, tenemos todo el Nuevo Testamento escrito. Por tanto, nos cuesta entender que en ese momento, en el primer siglo, el Nuevo Testamento no estaba escrito, de tal forma que era necesario que Dios revelara ciertas cosas que estaban ocultas, que eran en misterio, como dice, para que pudiesen conocerla el resto de la iglesia. Entonces, la palabra de sabiduría en ese sentido específico y restringido tiene que ver con que esa revelación directa que Dios da a hombres específicos para que la registren en las Escrituras y en otros casos para situaciones específicas que ellos necesitaban alguna palabra especial en una determinada situación para que supiesen cómo debían enfrentar esa situación. De tal manera que entonces nosotros tenemos aquí un don que fue revelatorio, por eso el doctor Thomas le llama así, para una situación específica, una necesidad de la iglesia en el primer siglo. Ahora, esto significa que ese don, entonces así, específico, estricto, ya no es necesario porque la Biblia está redactada completamente. Está concluida, como dice Judas, la fe una vez dada a los santos, y ahí se refiere al contenido de la doctrina que ya no se añade absolutamente más, nada más, no se le agrega absolutamente ningún otro tipo de revelación, porque la revelación completa ya está en la Escritura. Ahora, desde la perspectiva general del término de la sabiduría, evidentemente que nosotros debemos profundizar en nuestro conocimiento de la palabra de Dios para también aplicarlo con sabiduría a las situaciones específicas de nuestra vida. Eso sí sigue y seguirá vigente en forma permanente. Siempre necesitamos sabiduría cuando oramos. ¿Qué es lo que más pedimos al Señor? Es sabiduría. Para ver cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, para ver la forma en que tenemos que aplicar ese conocimiento en la vida práctica, en las situaciones específicas que estamos viviendo. Por supuesto que sí. Pero ese don como tal fue para el primer tiempo nada más, porque era necesario en ese momento. La segunda es similar, palabra de ciencia, dice. Quizás la mejor traducción para nosotros en el día de hoy que se entienda mejor es palabra
de conocimiento, porque la ciencia se traduce también como conocimiento. También cabe en la categoría de los dones revelatorios. Otra vez vamos a ver cómo tiene que ver esencialmente con el primer siglo, cuando la Biblia no estaba completamente redactada. Sin embargo, este don era la habilidad para comprender y aplicar la información revelada por el ejercicio del don de la sabiduría. Primera de Corintios 13:2, por ejemplo, dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, entendiese todos los misterios y toda ciencia. Fíjense, misterios tiene que ver con lo primero, la revelación, a través de palabras de sabiduría se revela el misterio, y luego dice, y toda ciencia, hay una relación entre ellos, o todo conocimiento. Y esto, por supuesto, era por inspiración del Espíritu también. Esto se puede apreciar en 2 de Pedro 3:23, donde Pedro aplica, 1 de Pedro 2, 2 de Pedro 3, 2 y 3. Parece que yo fui el que me quedé hasta tarde en la... Estaba apelando a otro, ¿cierto? 2 de Pedro 3, 2 y 3. Notemos lo interesante aquí. Lo que hace Pedro es aplicar, por inspiración del Espíritu, por supuesto, lo que ya había sido escrito por los profetas, pero lo aplica a su tiempo. Dice el versículo 1, leamos para ver el contexto. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Fíjense, está hablando de todo lo ya escrito. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué es lo que hace Pedro? Toma lo que ya fue profetizado y lo que los apóstoles ya habían escrito en ese tiempo y lo aplica a la circunstancia específica del año 60 y fracción, donde él escribe su segunda carta. De tal manera que lo que Pedro hace, inspirado por el Espíritu Santo, tomar lo que ya había sido revelado y ahora él lo aplica en una situación específica, en el contexto en el cual escribe su segunda carta. Y eso es por inspiración del Espíritu Santo. Lo que antes había sido revelado ahora tiene una parte práctica que tiene que ver con lo que está pasando en esos tiempos. Cuando él habla de los últimos tiempos, como hemos visto en más de una ocasión, se refiere al tiempo desde el Señor Jesucristo en adelante, cuando el Señor ascendió a los cielos. Desde allí en adelante viene ese gran periodo escatológico de los últimos tiempos. De tal manera que el apóstol Pedro está ahí aplicando con esa sabiduría, con ese conocimiento espiritual sobrenatural dado por Dios para poder aplicar adecuada y correctamente la palabra de Dios. Judas 17 y 18 también es algo similar, la última carta antes del Apocalipsis. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Ahí otra vez él está diciendo, esto es lo que ya dijeron, pero esta es la aplicación que se debe hacer en este tiempo específico en el cual estamos viviendo. Igual como en el caso anterior, del don de la palabra de sabiduría, en este caso hay, por supuesto, un concepto general también. El concepto restringido es el don en particular, pero el concepto general es de que la Biblia nos insta a cada uno de nosotros a profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el conocimiento aquí es una tarea de todos somos responsables de ir a las Escrituras, de poder profundizar en ellas, de poder entender la Escritura y poder aplicarla, pero ese don en particular tenía esa característica específica también en el primer tiempo. Dice la Biblia que crezcamos en el conocimiento, ¿cierto?, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es para todos, pero al que tenía el don en ese sentido específico en el primer siglo,
podía aplicar lo que ya estaba escrito de una manera singular, inspirado por el Espíritu Santo a las situaciones particulares de la época en la cual estaban viviendo. Hay una segunda categoría, esos son los dones revelatorios o de revelación. Ahora pasamos a una segunda categoría, al versículo 9 de nuestro texto de 1 Corintios 12. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Aquí pasa a otra categoría. Y a esto el doctor Thomas le llama dones para la voluntad. Dones para la mente eran los primeros, estos dones para la voluntad, porque han de ser ejercidos de esa manera. Aquí hay una cosa interesante que no es notorio en nuestro lenguaje, pero sí en el lenguaje original en el que se escribió el Nuevo Testamento. Hay dos palabras para otro que utiliza el griego y que se traducen indistintamente para nuestro español otros. Entonces nosotros no podemos ver la diferencia. Pero una palabra es halo, que significa uno de la misma especie. Y otro es hétero, que significa de diferente especie. Y eso lo podemos apreciar, por ejemplo, en la palabra heterosexual, ¿cierto? Que significa distinto sexo. Y esta palabra, hetero, es la que se utiliza precisamente en el versículo 9. Aparece 8 veces la palabra otros, ahí en los versículos 8 al 10. Sin embargo, aquí en el versículo 9, cuando comienza, dice, a otro significa hetero, otro de una especie diferente, distinta. Entonces, por eso es que decimos que vamos a una categoría distinta de dones, que no tienen que ver con lo mismo en ese sentido. Por tanto, esto marca la transición hacia a una nueva categoría de dones que son los 5 siguientes, es decir, los versículos 9 y 10 hasta la primera parte. A otro, fe por el mismo Espíritu, a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagros, y a otros, profecía, a otro, discernimiento de espíritus. Hasta allí serían los 5 dones que a continuación son enunciados entonces y que corresponderían a la segunda categoría de los dones para la voluntad. El don de la fe, primeramente dice, ¿cierto? Se relaciona con la voluntad porque comporta el ejercer ese don por una acción de la voluntad de la persona. Es decir, la persona dice, yo tengo confianza absoluta que Dios va a obrar en una circunstancia difícil, contraria a la noción natural de nuestros pensamientos, sentimientos o emociones. Quiero explicar esto porque aquí no habla del don de la fe en el sentido de eso que Dios nos concedió para que pudiésemos creer en Él, para salvación y para persistir en nuestro caminar con Cristo. La fe la necesitamos todos los días de nuestra vida. Sino se refiere a un don particular específico, es decir, que hay personas dotadas por Dios sobrenaturalmente para confiar en Dios de una manera tan profunda que Dios ha hecho a través de ellos en consecuencia cosas extraordinarias. Y ahí es donde uno de repente dice, por ejemplo, cuando lee la biografía de Jorge Müller o George Müller en Inglaterra, en el siglo XIX, uno dice, ¿cómo podría tener la fe de este hombre? Y no, ese tipo de fe, ese es un don específico, entonces no podemos imitar en ese sentido la fe de Müller, pero sí podemos practicar esta fe que es general a cada uno de los creyentes, que nos ha sido concedida también y que tiene que ver con una confianza de que Dios va a hacer su voluntad y se va a glorificar a través de lo que Él va a hacer. No se habla entonces de la fe salvadora, que es común a todos, sino que una capacitación especial y particular sobrenatural, aquí en este caso específico, dado a algunos creyentes. Este don, dice Thomas, apunta a una manifestación de confianza más intensa. Esta habilidad inusual capacita a una persona a creer en Dios en medio de enormes obstáculos. Creer en Dios en medio de enormes obstáculos. Hay una situación específica que ocurrió con el propio apóstol Pablo que ilustra bastante bien esto. Capítulo 27 del libro de los Hechos. ¿Recuerdan? Cuando Pablo iba a Roma, había apelado a César para que lo juzgaran porque había pasado de juicio en juicio
finalmente él apela a César para que él dictamine la sentencia final, diga si es culpable o inocente. Y Pablo va entonces en este viaje a Roma. Capítulo 27, versículo 13 en adelante, para que los que no conocen la historia puedan familiarizarse un poco de ella. Iban en un barco, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es decir, estaban a la deriva. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Lucas allí iba también en la nave, el escritor, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esa es clave. Habían perdido toda esperanza de salvarnos. Fíjense que el que escribe en Lucas, un creyente. Sin embargo, él dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, ¿verdad? Ahora, notemos versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Esa es fe. Ese es el don de la fe. ¿Lo notan? No había ninguna posibilidad, humanamente hablando, de poder salvarse. Pero Pablo se para entre ellos y dice, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque Dios había revelado a Pablo anteriormente que eso iba a suceder. Y Pablo dijo, yo confío plenamente en lo que Dios ha dicho. Hay una confianza que está más allá de las circunstancias en las cuales ellos estaban viviendo. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Ese es el don de la fe. ¿Lo notaron? Ahí hay una convicción profunda en el apóstol Pablo que el Señor iba a cumplir absolutamente su palabra. Si nosotros hubiésemos estado en la circunstancia esa, aún siendo creyentes como el mismo Lucas, hubiésemos dudado bastante que había alguna esperanza. Pero Pablo no tuvo ninguna duda. ¿Ven la diferencia entre la fe y el don de la fe? Es aplicada en circunstancias que son totalmente contrarias a lo que nosotros podríamos manejar. Ya no tenemos nada más que hacer. Sin embargo, el Señor dice, no se va a perder ninguno, y Pablo dice, yo estoy seguro que no se va a perder ninguno. Y no fue algo personal que Pablo podía haber dicho, ya, yo estoy seguro que el Señor va a hacer, pero no voy a decir nada, porque ¿qué pasa si después pasa algo? Sino que él lo transmitió a todo el mundo. De tal manera que los demás quedaron, seguramente más adelante dice que como que recobraron el ánimo y comenzaron a comer nuevamente. Y en efecto, no se perdió ninguna vida tal como el Señor había dicho. La historia de la iglesia está llena de estas ilustraciones del ejercicio de este don. Por ejemplo, Hudson Taylor fue a la China, dejó sus estudios médicos y se fue a la China en ese tiempo donde era inclusive muy difícil llegar. Y llegó a ese lugar y finalmente allí durante años y años estuvo predicando la palabra de Dios sin tener ningún tipo de apoyo. No había una agencia misionera que lo había enviado. Él fue simplemente confiando en Dios. Ese es el don de la fe. Y finalmente estableció lo que se llamó como la misión al interior de la China, donde miles y miles de chinos fueron salvados por la fe, la convicción de un hombre como este. Ese es un don.
Nosotros no tenemos, cuando leemos esas historias, no tenemos que volvernos locos y decir, uy, yo no tengo eso, porque es un don. Y el don lo da Dios a quien Él quiere y para los propósitos que Él así ha establecido. Sin embargo, todos debemos ejercer la fe. También está el caso que yo mencioné al pasar de Jorge Miller en Inglaterra. Solo orando, vio continuamente la provisión de Dios para fundar muchos orfanatos en Inglaterra. Hasta el día de hoy los orfanatos de Miller son considerados como parte de la historia de Inglaterra y son como monumentos nacionales en Inglaterra. Este hombre, este pastor, fue increíble lo que él hizo. Hay historias que se cuentan de la situación específica donde el Señor les proveyó en circunstancias totalmente imposibles desde el punto de vista humano. En una ocasión, dice que él se levantaron muy de mañana los huérfanos, los colocó en la mesa y no tenía absolutamente nada. Y le dijo a todas las personas del servicio que colocaran los servicios en la mesa, es decir, como si se prepararan para tomar desayuno, pero no tenían. No tenían ni leche ni pan, que era el desayuno común que le daban a los huérfanos. Y él dice, no, pero coloquen nomás las cosas porque Dios va a proveer lo que se necesita para hoy. Entonces alguien le dice, toma a alguien y le dice, vamos a orar. Y él le dice, pero es que la verdad es que no tenemos nada. Y le dice, mira, si no crees, entonces déjame solo, yo voy a orar solo. Y él oró al Señor. Y cuando todavía no terminaba la oración, tocaron la puerta y había una persona que era un panadero importante ahí y que había dicho, anoche no pude dormir, la verdad, porque algo me decía que tenían que traer tantos kilos de pan a este orfanato y regalarlo. Y llegó con todo eso de pan que necesitaban y era lo que necesitaban para la comida. Y luego, al pocos minutos, volvieron a tocar la puerta y había una persona que era la persona que traía la leche normalmente a la ciudad y que había tenido un problema porque el carruaje, en ese tiempo no habían autos, ¿cierto? El carruaje se le había roto una rueda y justo frente al orfanato. Entonces él no podía hacer otra cosa, o botar la leche o regalársela al orfanato. Entonces le dice, ¿ustedes necesitan leche? Y era justamente lo que necesitaba. Y solamente por la oración, solo por la confianza en Dios. Ese es el don de la fe. Lógicamente cada uno de nosotros debiese ir creciendo en ese aspecto, pero en cuanto a don en particular, es un don dado a Jorge Miller, que es reconocido en el día de hoy como un hombre de fe más allá de lo habitual. ¿Entienden la diferencia entre la fe general y el don de la fe en particular? A eso es lo que se está refiriendo Pablo aquí. Luego, en el versículo siguiente de nuestro texto, 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y aquí entramos ya a lo que normalmente se empieza a colocar como controversia. Pero la verdad es que mirando solamente el texto y viendo el contexto del Nuevo Testamento, creo que no debe haber mucha controversia al respecto. El vocablo dones está en plural, indicando los diversos dones de sanidades que fueron concedidos. Es decir, no era un solo don de sanidades, sino que, por lo que dice ahí en plural, eran varios dones de sanidades seguramente para las diferentes afecciones que la gente tenía. ¿Cómo podemos apreciar eso, la manifestación de ello en el Nuevo Testamento? Está claro, el libro de los Hechos es un libro de transición donde relata la historia de la iglesia inspirada por el Espíritu Santo. Yo le decía a los alumnos del Instituto Bíblico, el único libro inspirado por el Espíritu Santo que habla de la historia de la iglesia es el libro de los Hechos. Y en este caso muestra este tipo de dones que tenían los apóstoles y algunos asociados con los apóstoles. Por ejemplo, Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8, en la famosa curación del cojo, ¿cierto?, que estaba ahí en la puerta del templo.
Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Los dones de sanidades eran, el efecto, digamos, del ejercicio de esos dones era sanidad absoluta, inmediata y permanente. Es decir, no es que la persona se curó medianamente, sino que era una curación total, completa y al instante. Y esto es lo que nosotros vemos en el caso aquí particular. Esa es una persona que ejerce un don de sanidad, Más adelante, en el capítulo 5, versículos 15 y 16, dice que esto se masificaba también en la iglesia primitiva. Dice, versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Quién está en uno y otro caso presente? Pedro. ¿Quién tenía el don de sanidad? Obviamente, Pedro. Ahora, más adelante, no vamos a tomar todos los versículos, si no nos vamos a demorar mucho, pero capítulo 8, versículo 7, capítulo 9, versículos 17 y 18, otra vez están mostrando la manifestación de este don particular. Estas, como dije, corresponden a curaciones milagrosas sin intervención de la práctica de la medicina. Es decir, curaciones sobrenaturales, por supuesto. Y esto es considerado un don de señal. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros vamos en la carretera y hay una señal de tránsito que dice, por ejemplo, venimos de Temuco hacia Villarrica y dice a 35 kilómetros Villarrica. El letrero que me indica eso es una señal que me dice cuánto falta para llegar al lugar, si yo vengo acá, ¿cierto?, al destino que yo estoy siguiendo. Pero la señal en sí no es un fin en sí mismo. A ver si me entienden. No significa que la señal sea el objetivo que yo estoy persiguiendo, sino que el objetivo es Villarrica, pero la señal me ayuda a llegar allá. Son dones de señales. ¿En qué sentido? En que estaban dados precisamente para corroborar el mensaje y el mensajero. O sea, para mostrar que efectivamente el mensaje que llevaban ellos era el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y eso era corroborado a través de estos dones. Cada vez que se ejercían los dones aparecen, este don de sanidades, aparecen también en el texto bíblico la corroboración de la proclamación de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios fue recibida en circunstancias específicas. Por ejemplo, cuando Pedro cura al cojo de nacimiento, ¿qué ocurre inmediatamente después? En Hechos capítulo 3. ¿Qué ocurre inmediatamente después? Predica la palabra a mucha gente. Y esa sanidad precisamente era una señal que abría el camino para que la gente pudiese estar atenta a lo que Pedro estaba diciendo. Por tanto, no es un fin en sí mismo la sanidad, tenía un propósito mayor. Cristo lo ejerció. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor manifestó tantos milagros? ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y manda a 2 de sus discípulos y le dice, para preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesucristo? Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Qué es lo que le estaba diciendo con eso? Que el propósito por el cual el Señor Jesucristo realizaba esos milagros de sanidades no solo era con un motivo de compasión hacia las personas que sufrían, sino que tenía como objetivo mostrar las cartas credenciales que Él era efectivamente el Mesías. No le dijo a Juan, sí, dile, yo soy el Mesías. A los discípulos que le dijeran a Juan, no le dijo eso. Le dijo, esto ocurre. ¿Y por qué le dijo eso? Los hechos están demostrando que yo soy el Mesías, porque el Antiguo Testamento decía que eso iba a pasar cuando Jesucristo apareciera, cuando el Mesías apareciera. Entonces Jesús no era un sanador en el sentido de la palabra, general de la palabra, sino que las sanidades que Él hacía y los milagros que Él hacía tenían el propósito de apuntar hacia el objetivo de demostrar efectivamente que Él era el Mesías prometido.
Los apóstoles entonces, cuando realizaron también aquello, tenían el propósito de que pudiese corroborarse el mensaje que ellos estaban transmitiendo. Por eso se denominan dones de señal. ¿Pablo tenía el don de sanidad? Recuerden cuando estaba al final del libro de los Hechos, cuando está en la isla y una persona es mordida por una serpiente. ¿Y qué ocurre? Se sana completamente por un milagro. Ahora, Pablo sí tenía el don de sanidad, sin embargo, no lo usó indiscriminadamente. Esto es muy importante que hay que tener en cuenta. El don de sanidades, aunque personas lo tenían, no lo usaban cuando ellos querían, a discreción, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos no eran soberanos en el ejercicio de ese don, sino que Dios los capacitaba y los guiaba específicamente para que hicieran o ejercitaran esa sanidad por el poder de Dios en momentos específicos para propósitos particulares. Todo siempre fue ejercido con un propósito y según la soberana voluntad de Dios. Como dije en Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8, que vimos ese milagro, fue realizado para dar lugar a la predicación. Esto es un ejemplo que muestra cómo este don fue dado para confirmar el mensaje y el mensajero del Evangelio. Que Dios sanaba conforme a su voluntad es evidente porque Pablo no fue sanado. ¿Por qué no ejerció el mismo su don sobre él? ¿O le pidió a Pedro que tenía el don que lo sanara? Dice que lo oró al Señor 3 veces y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En el fondo, yo quiero que tú estés así porque de esa manera tu orgullo es aplastado. Es mantenido a raya. De tal manera que el Señor tenía un propósito mayor. Sin embargo, Epafrodito, un compañero de Pablo y asistente de Pablo, sí fue sanado, pero no fue sanado por el ejercicio del don de sanidad, sino simplemente por la oración. Filipenses 2:7, estuvo a punto de morir, pero el Señor, dice Pablo, lo restauró la salud por amor a nosotros y por amor a la iglesia de Filipo. Timoteo tampoco lo fue un compañero de Pablo, fue su hijo espiritual en un sentido. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo que tenía problemas al estómago, esto les va a gustar a algunos, que tomara un poquito de vino, ¿cierto? Que tomara un poquito de vino, le dice, para el estómago. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no lo sanó si él tenía el don de sanidad? ¿Entienden? Se ejercía solamente cuando Dios así lo conducía a la persona en circunstancias específicas para lograr ciertos objetivos que estaban en la perfecta mente de Dios. Es importante mencionar que este don hoy ha cesado, es decir, hoy no hay sanadores, no hay personas con el don de sanidad. Sin embargo, y esto hay que aclararlo, Dios sigue sanando. No hay personas con el don específico del don de sanidad, pero por medio de la oración Dios hoy sigue sanando. No tiene nada de malo que nosotros en oración le pidamos a Dios que Él sane a una persona y si Dios quiere, así lo va a hacer. Pero no porque nosotros tengamos un don específico. ¿Entienden la diferencia? El don de sanidades en el primer siglo tenía ese propósito. Primero, corroborar que Jesús era el Mesías, en el caso del ministerio público de Jesús, y corroborar también el mensaje a los mensajeros, que eran los apóstoles y los asociados a los apóstoles que tenían y manifestaban este don. Una vez alguien contaba que él pensaba que había tenido el don, que estaba equivocado en su interpretación de la Escritura, porque que tenía el don, porque fue 2 veces a una persona que estaba bastante mal, muy enferma, y oró y el Señor lo sanó. Y dice que se estaba autoconvencido que tenía el don de sanidad, y lo llamaron por 3ª vez a una persona que estaba en cama muy mal, y oró, y a las horas después murió esa persona. Entonces él dice, ahí me di cuenta que no tenía el don de sanidad en realidad. Porque Dios dijo sí en algunas y dijo no en otras. Entonces, no, ese en el día de hoy no existe. Estamos casi llegando al final, solo voy a mencionarlo al pasar. El don de milagros o de hacer milagros es el que a continuación está enlistado. Es interesante notar cómo este don es más general
que él de sanidad, puesto que no se circunscribe solo a la sanidad física, sino que tiene que ver con muchos tipos de milagros. El mismo Señor Jesucristo calmó la tempestad, ¿recuerda? Es decir, hizo milagros sobre la naturaleza. Otro milagro que él hizo en la boda de Caná, cuando comenzó su ministerio, él convirtió el agua en vino. No sé por qué estamos con estos ejemplos hoy día. 18 de septiembre. Pero él convirtió el agua en vino, pero no convirtió. Una cosa interesante en ese texto. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta del propósito que tenía el Señor Jesucristo al hacer este milagro. Había algo detrás de ello. No fue simplemente para que las personas lo pasaran bien y se divirtieran allí, sino tenía un propósito mucho más importante. Juan capítulo 2, versículo 11. Miren lo que el mismo el escritor dice respecto del propósito que el Señor tenía. Este principio de señales, y utiliza otra vez la palabra señales, ¿se fijan? Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó, ¿qué cosa? Su gloria. ¿Y cuál fue el resultado? Y sus discípulos creyeron en él. Hay un propósito, ¿no? El propósito era manifestar su gloria y los discípulos se dieron cuenta, él no es un hombre común y corriente. Estaba empezando su ministerio público. Los discípulos que habían creído en él poquito antes, Juan lo relata, esos los primeros discípulos, y estaban allí con él, y cuando el Señor hizo eso, dijeron, este hombre es alguien especial. Y creyeron que Jesús realmente era quien decía ser, es decir, el Hijo de Dios, pero por la ejecución, la manifestación de ese milagro. De tal forma que este siempre es el propósito de los milagros que aparecen en la Escritura. Eran medios para validar el mensajero de Dios y el mensaje, por tanto, solamente eran necesarios antes que la palabra de Dios fuera redactada y compilada. ¿Dios puede hacer milagros hoy? Sí, pero no lo hace por medio de don especial entregado a personas específicas, porque la Escritura ya está escrita y no es necesario corroborar al mensajero y al mensaje, porque el hecho de que uno hable con la palabra de Dios, ya eso se valida a sí mismo. Que uno hable lo que dice la Escritura, se valida a sí mismo, no es necesario otra cosa. Pero Dios puede manifestar su poder hoy haciendo milagros extraordinarios, por supuesto que sí, por supuesto, como Él así lo quiera, pero no porque hay personas capacitadas específicas con este milagro. Para terminar, un teólogo inglés, Barfield, escribió lo siguiente: estos dones milagrosos fueron parte de las credenciales de los apóstoles como agentes autorizados de Dios para fundar la iglesia. Su función los limitaba distintivamente a la iglesia apostólica y necesariamente desaparecieron con ella. Por eso son dones temporales. Y no por un asunto de tratar de meter nuestro pensamiento al texto, sino porque evidentemente cumplieron su propósito. Y una vez que cumplieron su propósito, entonces ya no son necesarios. Como don, pero Dios puede seguir haciendo milagros. Como don de sanidades ya no existe personas específicas, pero Dios puede seguir sanando. ¿Me entienden la diferencia? Porque a veces nos acusan a los que creemos así, que en realidad nosotros decimos que Dios está limitado. No, nosotros no decimos que Dios está limitado, sino que tenía un plan y un propósito específico para la fundación de la iglesia, y allí dio dones particulares para que se fundara la iglesia, y ahora ya tenemos su palabra escrita, completa, suficiente, autoritativa, y no necesitamos nada más. Si el Señor quiere un día hacer un milagro en alguien, lo va a hacer, pero no en el sentido de dones específicos a personas particulares. Padre, gracias por este tiempo que hemos pasado junto a tu palabra, examinándola, pidiendo que tú nos guiaras, Señor, por medio de ella, nos enseñaras qué es lo que realmente son los dones y cuál es el propósito por el cual fueron concedidos. Pedimos que tú nos guíes, que nos enseñes, que nos des humildad también al reconocer que hay muchas cosas que están más allá del alcance de nuestra percepción como seres humanos limitados, pero que tu palabra nos aclara por la intervención de tu Espíritu al enseñarnos también toda verdad
cuál es la razón y el propósito de estos dones espirituales. Gracias por cada uno de los hermanos presentes. Bendice sus vidas, guíales, Señor, y sigue obrando también en aquellos que aún no te conocen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.